Bien, bueno, primero voy a empezar contando de qué se trata, o sea, por qué elegimos la temática. Bueno, porque el domingo pasado fue el Día del Niño acá en Argentina y les cuento que el festejo del Día del Niño se celebra en este país desde los años 60 como sugerencia de la ONU, que, o sea, había pedido a cada nación que destine un día para promover el bienestar de los niños y de las niñas con actividades sociales y culturales. Es una celebración donde los más chicos son los protagonistas y se crean espacios de juego y de recreación, así también como espacios de reflexión y ejercicio de sus derechos. El Día del Niño históricamente se festejaba el primer domingo de agosto, pero a partir del 2003 se fue ajustando a las necesidades del mercado, porque acá en Argentina se estila a regalar juguetes para ese día. Ujú. Y actualmente se festeja el tercer domingo de agosto. Tercer Eh, domingo. sí, yo en mi época, parezco la abuela de los Simpsons. En mi época estaba una canción que decía: segundo domingo de agosto, día del niño, regale juguete, regale cariño. Bueno, yo era el segundo, ahora ya estas últimas generaciones ya directamente el tercero, y si seguimos así va a ser para septiembre. Claro. Eh, claro, viste, se fue moviendo, claro, pero por una necesidad de mercado, ¿no? De que la cámara del juguete había pedido que se moviera para poder vender realmente. Claro. Este año, Eso el que vos decís gobierno... de que se festeja, digamos, el tercer domingo, no sé exactamente desde cuándo se hace, pero en el año 1995, el Día del Niño cayó el día después de mi cumpleaños. Yo cumplí el 12, que cayó sábado, y ese año cayó domingo. O sea, para mí siempre fue tipo doble. Claro. Mi cumpleaños y el Día del Niño. Claro, es como quien cumple la Navidad, ¿viste? Claro, claro. Pero también puede ser, ojo, porque ahí puede pasar de que después no, o sea, te regalen todo junto y perdés. y perdés. O sea, Claro. El tema es que yo soy hija única, única nieta, única sobrina. Igual era como, nada, no sé, siempre ¿cómo se llama? La spoiled brat de la familia. Y les quería contar que este año acá se buscó cambiar el nombre del Día del Niño a Día de las Infancias para representar a las distintas diversidades de las vivencias de la niñez. Ahora sí, dicho esta intro y explicado el tema, vamos a pasar a lo que es el cine infantil, que es un género donde las películas están destinadas a un público de corta edad, adaptada a sus intereses y a su nivel de comprensión. Entre las películas para niños generalmente se destacan lo que es la animación. Y aunque este género en realidad no es exclusivo de este género, generalmente, bueno, las temáticas que toman estas películas son de aventuras, de fantasía, con un tinte sentimental, y de cuentos y leyendas. Tienen ciertas características que se repiten dentro del género, como por ejemplo la estructura narrativa, que es muy simple, tiene un planeamiento, un nudo y un desenlace, con una moral que está dividida entre el bien y el mal, donde el mal siempre termina siendo castigado. Otra de las características es que los personajes en general son niños o animales, y rara vez son adultos. O si son adultos muy, muy, muy con onda. Muy que le llamaste la atención a los niños. Muy yuya. Ay, qué vieja que estoy, chicos. Si bien el fin, digamos, de este género es entretener a los chicos, también busca educarlos e inculcarles valores éticos, es decir, que tiene una carga pedagógica y busca transmitir conocimientos o sensibilizar de una forma adecuada a los niños ante determinados problemas del mundo, como por ejemplo es la contaminación del medio ambiente. Que a mi ver los niños son mucho más conscientes de eso y son los que por ahí te enseñan más de lo que los adultos hacemos.
Bueno, la duración de estas películas suele ser relativamente reducida para poder mantener la atención de los espectadores y generalmente no tienen contenido violento explícito ni erótico y apunta a edades entre los 3 años y los 14 años. A partir del 2000 más o menos empezaron a ser populares las películas que eran de animación 3D y con el tiempo se ha ido complejizando un poco más ese estilo de película. Y destacamos también que la mayor, digamos, las productoras más grandes de este género son procedentes en general de Buenos Aires, Estados Unidos, y que las más famosas son Disney, DreamWorks, Pixar, Warner Bros. Y Universal. Después tenemos películas que no son, o sea, no todas las películas son de animación y están representadas por personajes, como ya decíamos, adultos, pero con características como, por ejemplo, Mary Poppins o los adultos que aparecen en Harry Potter. Es decir, que siempre están dirigidos a un público infantil y que siempre está ligado a la fantasía. Para ir cerrando, les cuento un poquito una breve historia de este género, que si bien desde el 1900 el cine estaba adaptado a cuentos cuentos infantiles e historias populares, estaba pensado para que fuera apto para todo público en realidad. Pero recién en 1924, cuando Herbert Brennan adapta la película de Peter Pan, ahí con esa película se cree que se inaugura este género, que sería el primer largometraje pensado exclusivamente para niños. Y tiene la particularidad de que pensaron de que no iba a tener éxito, que el público infantil no era el adecuado para el medio, y sin embargo esta película fue un éxito rotundo, y hoy este género es uno de los más lucrativos en la industria del cine. Entre 1930 y 1950, el cine infantil pasó a destacarse por todo lo que tenía que ver con lo maravilloso y lo fantástico. Muchas veces el elemento principal era la antropomorfización de la naturaleza, es decir, animalitos que hablaban y ese estilo, o la empatía que generaban con figuras como con Lassie o Godzilla, Mati a la cabeza, que eran, bueno, era el elemento principal más o menos que se destacaba en esta época. Después tenían adaptaciones que originalmente habían sido dirigidas a los adultos, como eran los cuentos de tradición oral de los hermanos Grimm, o las novelas como las de Dickens, las de Conrad o Kipling. Eso más o menos pasaba dentro del 30 y el 50. Ya en el 60 y hasta el 80 empezaron a surgir películas que estaban adaptadas también para los adultos, es decir, eran para niños, pero lo podía ver la gente grande. Como por ejemplo películas como Los Goonies, La historia sin fin o E.T. y la parte clásica de Disney, que después en otro programa vamos a hacer un apartado exclusivo de Disney. Y a partir de los 80 hasta la actualidad, el cine infantil se dirige directamente a espectadores adultos e infantiles. Es decir, siempre nos vamos a encontrar con ciertos guiños para nosotros, como por ejemplo en películas como Toy Story o Los Simpson. Que dicho sea de paso, no me gustó tanto. ¿Cómo? Pero No. así que, chicos, todo esto es lo que define al cine infantil. Ahora sí, creo que podemos hablar de nuestra empiria y contar qué es para nosotros el cine infantil o qué recordamos de ese cine.